Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un programa de La Salita Electoral. Eh, Hoy día tengo como invitado a Renzo Díaz. Él es candidato a diputado con el número 29 por Lima, por el partido Primero la Gente. Bienvenido, Renzo, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, César, por la invitación y la oportunidad de conversar con la gente el día de hoy. Bueno, por favor, Renzo, vemos muchas caras nuevas postulando en estas elecciones. Cuéntanos de ti. ¿Qué tipo de labores has realizado? ¿De repente algún activismo, voluntariado, tu experiencia laboral, tu profesión que tienes actualmente? Muchas gracias, César. Marisol Perestello ha apostado en su lista al Congreso por justamente caras nuevas, por jóvenes profesionales, dentro de los cuales yo me honro ser parte. En mi caso, yo soy especialista en Derecho Constitucional, soy abogado. Específicamente tengo una experiencia extensa tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. He Ujú. trabajado en el Tribunal Constitucional, he trabajado en el Congreso, es más, redacté la moción de vacancia de Pedro Castillo, la última, la del congresista Málaga, la que logró poner fin al régimen de Pedro Castillo. También he trabajado a nivel internacional en la Comisión Interamericana. Actualmente estoy en una firma italiana, iGlobal Lawyer, y una firma americana, Drix, Bills and Day, donde justamente me dedico a luchar por los derechos de las personas, analizar controversias, analizar casos y poder impulsar demandas, poder impulsar conciliaciones para lograr que las personas cuyos derechos han sido violados puedan encontrar justicia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También dentro de mi trayectoria he podido tener oportunidades, por ejemplo, de viajar a Francia representando a Perú ante el Consejo de Europa en dos ocasiones, en el año 2023 y el año 2024. Ujú. También he sido expositor en diversos eventos internacionales, entonces siempre me he dedicado a lo que son la defensa de los derechos, pero también a la defensa del régimen democrático. Y soy muchas de esas personas, como muchos de ustedes, que hemos visto cómo ha avanzado la política en nuestro país, pero un avance regresivo, porque lo que hemos tenido es una política que ha dejado de servir a las personas para más bien servir intereses particulares de grupos de poder, de partidos, de intereses particulares. Y es por eso que, como cuando muchos me preguntan por qué decidiste postular, yo le dije a muchas personas, porque tal era la indignación que yo dije, es momento de no estar de brazos cruzados y hacer algo. Y considerando que en mi caso particular, yo ya tengo experiencia legislando porque dentro de mi trabajo en el Congreso yo me dedicaba a redactar proyectos de ley. Entonces yo tengo tanto los conocimientos como la experiencia para poder tener una adecuada función como diputado, ya que en especial la Cámara de Diputados, además del control político y la fiscalización, se dedica a dar origen a las iniciativas legislativas, a la legislación. Y no es tan sencillo legislar porque, por ejemplo, las leyes tienen, por ejemplo, que estar en concordancia con la Constitución, no pueden generar iniciativa de gasto. Son provisiones que podrían ser muy claras, pero muchas personas no logran entenderlo y es por eso que muchas veces se aprueban inclusive en el Congreso leyes que son inconstitucionales. Por otro lado, también hay una crisis en lo que es la legislación porque el Congreso ha promovido normas que van en contra de los derechos de las personas, que van en contra del Estado de Derecho y que inclusive favorecen al crimen, que son las leyes pro crimen. Entonces, en esta nueva composición congresal que inicia a fines de julio del 2026, tenemos un reto muy grande porque no solo hay que sacar adelante las leyes que el Perú y la gente necesita, sino también tenemos que adoptar reformas para poder corregir todo aquello que este Congreso y este Ejecutivo ha destruido en el último quinquenio. Hay un trabajo muy arduo por hacer. Entonces, con esa convicción que nos caracteriza a los jóvenes, es que yo decidí animarme a postular. Cuando Marisol Perestello anunció lo justo en el año 2024, yo me Ujú. uní,
a esta causa, a este movimiento. No logramos inscribirnos como partido, pero de ahí fuimos acogidos en Primero la Gente, que es un partido de encuentro donde hay personas con diversas perspectivas políticas. Y es aquí donde me encuentro haciendo patria y tratando de luchar en esta contienda electoral donde hay muchas opciones, donde hay muchos partidos, muchos candidatos y donde yo pienso que también es importante que la gente conozca nuestras ideas y conozca nuestras propuestas y también la viabilidad de ellas, porque hay muchas personas que o prometen, pero no pueden cumplir, no pueden materializar lo que prometen, o que más allá de un pequeño discurso no saben qué normas modificar o qué normas crear. Es importante conocer esa problemática al detalle. Entonces, yo tengo las credenciales académicas y el perfil adecuado para ser legislador, pero más allá del tema académico o el tema de experiencia profesional, creo que es importante mencionarlo, ¿no? Soy una persona honesta y estoy comprometido con el país. Y eso creo que es algo que se necesita en la actualidad con la crisis de representatividad que vivimos. Hemos dejado durante mucho tiempo que sean los peores que nos gobiernen. Y es momento de que la gente trabajadora, la gente chamba, la gente patriota se ponga al frente y se la juegue por el país. Porque en estas elecciones, estimado César, o salimos a flote o nos terminamos de hundir. Pero por eso hay que dar la batalla. Bueno, a ver, has hablado varias cosas que quisiera profundizar contigo. Uno relacionado con las leyes anticonstitucionales. A ver, la mayoría no conocemos de temas constitucionales y conocemos poco sobre temas de derecho. Entonces, si alguien se acoge, se beneficia de esta ley anticonstitucional, ¿qué es lo que va a pasar cuando o actúa, ¿no? De una manera, vamos a ver, se beneficia, de una u otra manera se beneficia de esta ley anticonstitucional. Entonces, obviamente cuando se deroguen, ya no va a haber ese beneficio, pero si por ahí ha habido algún tipo de delito o infracción, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a ser retroactiva o no es retroactiva? Ok, interesante pregunta, estimado César. Como primer punto de partida, para contarle a tu audiencia, la Constitución es una carta de derechos, ahí están establecidos los derechos de las personas. También está establecida la organización del Estado, pero la Constitución en especial establece límites al poder. Los límites al poder son importantes para resguardar los derechos de las personas, pero también el sistema democrático mismo. El Congreso, al aprobar muchas leyes inconstitucionales, además de violar los derechos de las personas, lo que ha generado es un desequilibrio en nuestro sistema democrático, que lo estamos viendo en la actualidad. Un Congreso que parece ser todopoderoso, que nadie le puede poner frenos, y hemos visto cómo poco a poco se han ido copando las instituciones. El Tribunal Constitucional, en su composición actual, ha claudicado sus funciones constitucionales porque no realiza un control al poder, no pone frenos al Congreso, sino más bien avala todas y cada una de las iniciativas que emanan desde el Poder Legislativo. Entonces, se ha quebrantado la separación y el equilibrio de poderes, porque desde el Congreso se dicta básicamente lo que la Defensoría del Pueblo tiene que hacer, actualmente lo que la Fiscalía tiene que hacer, lo que el Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Contraloría. Tenemos que restablecer ese equilibrio de poderes. Y para eso tenemos que corregir la legislación. Por ejemplo, una de las normas que se han aprobado es una norma que impide que los ciudadanos puedan presentar por iniciativa propia normas que eventualmente pueden ser sometidas a referéndum. Le pone candados al referéndum cuando el artículo 33 de la Constitución es enfático en decir que el referéndum es el derecho de todos los ciudadanos para que puedan someter a consulta popular normas que impactan las vidas de todos los peruanos. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de confianza que antes existía como un mecanismo en que si no se permitía gobernar un presidente de la República, podía ser que el premier, el presidente del Consejo de Ministros, presente cuestión de confianza para poder hacer de que las políticas públicas se puedan materializar, que el Congreso no obstruya, sino que coopere. Y en caso se denieguen dos confianzas, pues el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso y convocar elecciones congresales.
Pero este Congreso puso candados a la cuestión de confianza y este Tribunal Constitucional lo avaló. O sea, actualmente la cuestión de confianza no sirve para nada y el Congreso decide si es que la denegó o no, a pesar de que, digamos, en la votación lo haya hecho, pero en la praxis la haya denegado. No puede ser que sea el Congreso que decida si es que la está interpretando de una forma o de otra, cuando Ujú. es un mecanismo de control político. Como te digo, se ha afectado el equilibrio de poderes. Claro. También, por Quería darte el ejemplo, ejemplo, disculpa, el ejemplo, mira, antes se podía calificar, acusar, juzgar a un partido político por ser organización criminal, uh-huh, pero actualmente esa figura no existe, entonces les da impunidad a varios totalmente, partidos políticos es que, una ley pro crimen. claro, que podemos identificar que realmente sí está actuando como una organización criminal. Perfecto. Pero vamos a ver, entran ustedes, entra una clase política íntegra, honesta, y dicen, vamos a derogar todo esto. Eh, y obviamente, de nuevo, se considera se puede dar la opción de calificar a los partidos políticos como organizaciones criminales. Ya. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos que están actuando de esta manera, como organización criminal? Van a poder ser calificados, juzgados por el Poder Judicial, la Fiscalía, bajo las nuevas reglas de juego, o se van a beneficiar de lo que ellos han puesto. El tema con el derecho penal es que la retroactividad solo aplica si es que le es favorecible al Ujú, reo, si es que no, no. Entonces, en este caso es el daño que se ha generado, porque es un daño que, como tú dices, propicia impunidad, no se ujú, puede revertir. Cuando uno regresa, lo que hace es vuelve a cambiar la legislación ujú, para que a partir de ese momento se vuelva a perseguir penalmente a estructuras partidarias que sean usadas o instrumentalizadas para hacer labores de organización criminal. ujú, Pero lo cierto es que, por ejemplo, a esos parlamentarios que han aprobado esas normas, a esos gobernantes que han avalado esa legislación, hay herramientas bajo las cuales se les puede sancionar. Se presenta una denuncia constitucional específicamente por juicio político, por infracción a la Constitución, porque no puede ser estimado, César, y esto es muy claro, de ujú, que un partido político, que es un tipo de persona jurídica, hay otros como por ejemplo sociedades, fundaciones, asociaciones, ujú, no puede ser que solo este tipo de persona jurídica, que es el partido político, sea la única que esté exenta de responsabilidad penal con lo que respecta a ser organización criminal, pero los demás sí. Eso es una distinción que no ujú. tiene sustento jurídico. Se está violando el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que establece el derecho a la igualdad, porque hay un trato diferente a los partidos políticos versus el resto de tipos de personas jurídicas. Cuando todas, porque es parte de lo jurídicamente posible, cuando todas podrían ser usadas como una organización criminal o todas podrían ser el frontis de una organización criminal. ¿Qué quiere decir? Una organización criminal que decide constituirse como partido político, por ejemplo, para dar Ujú, apariencia de que existe, para hacer, de repente, por ejemplo, para poder impregnar el poder con sus tentáculos y desde ahí operar o realizar sus actividades delincuenciales, pero usando la figura de un partido político. Entonces, todos esos parlamentarios que han avalado esta contrarreforma van a tener que ser sometidos a un juicio político en el Congreso donde deberán ser inhabilitados por 10 años, que es ujú, la sanción máxima. Porque esto no puede quedar impune y estoy totalmente de acuerdo, estimado César, porque ujú. se le ha hecho un daño muy grande a nuestro país y no solo con esta contrarreforma, sino, por ejemplo, debilitando la extinción de dominio, que básicamente lo que antes se podía permitir era que aquel dinero o propiedades de dudosa procedencia que una persona no podía acreditar de dónde vino, eran totalmente confiscados por el Estado. El Estado se los quedaba porque la persona no podía acreditar, por ejemplo, de dónde sacó el millón, de dónde sacó la casa, de dónde sacó el auto. Ujú, Probablemente estas personas eran testaferros, estaban lavando dinero o eran frutos de actos de corrupción o de actividades delincuenciales e ilegales que no pueden ser acreditadas. O también tenemos, por ejemplo, contrarreformas que están permitiendo que el plazo para poder ratificar, corroborar la colaboración eficaz sea reducido. Si tú reduces el plazo para corroborar la colaboración eficaz, tú no estás favoreciendo a la sociedad, tú estás favoreciendo al delincuente. Entonces,
son un paquete de reformas penales que no favorecen a la sociedad y los derechos de las personas, sino a los delincuentes. Y es en esa lógica, es en ese razonamiento que nosotros tenemos que entender que esto no puede quedar impune y que hay una responsabilidad y todas estas personas no deben volver más al Estado porque han adoptado decisiones que han hecho nuestro país una tierra propicia para el crimen. Y es por eso que ha habido un alza de la criminalidad, especialmente de los sicariatos, las extorsiones, Mm. el crimen organizado, porque nuestra legislación en la actualidad, gracias a este Congreso, este pacto mafioso, es una legislación que es más benévola a los criminales y que más bien dificulta la acción de la justicia. Esto quiere decir dificulta la acción de la policía, de la fiscalía, Ujú. de los jueces. Ok. Este, Renzo, eh, hay, claro, muchos cambios que hay que hacer, pero algo que estaba conversando con algunos amigos, por ejemplo, me decían, pero hay vacíos, hay espacios que te permiten jugar e interpretar las leyes, ¿no? Por ejemplo, como la censura, hay varias interpretaciones y bueno, hay algo que me dice ahí, tenemos demasiados abogados generando demasiadas leyes, pero esas leyes a la vez vienen con truco, ¿no? Con unos espacios así en blanco, como que te digo, bueno, interprétalo como tú quieras, a tu conveniencia, y entonces generas pues un desorden total. Y yo te pregunto, ¿qué propuestas, qué reformas piensan hacer para que no volvamos a esto? Porque ya teníamos indicio, por ejemplo, en los partidos políticos, con el Provacal, el Comepollo, ya habían señales y toda la clase política que hemos tenido, de derecha, izquierda, centro, que han estado subiendo desde que recuperamos la democracia, hicieron absolutamente nada al respecto. Inclusive Galarreta, no me acuerdo cómo se llama, Urtecho fue condenado, me parece, a 30 años de prisión y no ha habido. Entonces, hay también mucha impunidad y sobre todo la preocupación es, ¿vamos a elegir a lo mismo? ¿Vamos a seguir con el entrampamiento de lo mismo? Tenemos que reformar el poder legislativo, pero eh, ¿de qué manera hacemos para que no tengamos 4.000 trabajadores de más trabajando en el Congreso? ¿No? Entonces hay una labor, titánica por hacer. ¿Cómo piensan ustedes desde primero la gente, y en especial tú que eres constitucionalista, qué reformas podrías plantear, poner en la mesa, ser tu caballito de batalla, ¿no? Y decir, con esto me aferro acá, me amarro, no importa el Palacio de Gobierno o lo que sea, pero no, me cierro en esto porque esto hay que hacer. Claro, es una situación como tú mencionas, como tú describes, muy crítica. El problema también es un problema de una crisis de la profesión de la abogacía. Porque hay abogados, como tú bien dices, que confunden a la opinión pública, que salen en los medios a dar una interpretación distorsionada, jalada de los pelos, y otros que salen a decir otra completamente opuesta. El problema es que hay personas que son, por ejemplo, abogados, para dar un ejemplo, ¿no? Ujú. Que son abogados de Dina Boluarte o que son abogados de Keiko Fujimori en algún caso, pero no lo mencionan. Entonces, una persona que no conoce muy bien los detalles puede creer que es una persona que está dando una opinión estrictamente técnica, sin conflicto de interés. Pero Ujú. no es cierto, porque basta con mirar quién es su cliente y cómo este caso en concreto o esta interpretación los afecta. Lo que se está dando a entender es, ok, no está dando una opinión técnica, no es un dictamen técnico, sino Ujú. está dando una defensa adicional en medios de su cliente. El Ujú. problema es que en general el derecho como ciencia permite que se den interpretaciones. Hay, por ejemplo, interpretaciones literales, tienes interpretaciones teleológicas, hay diversos tipos de interpretación, pero lo cierto aquí, por ejemplo, Ujú. hablando con lo que respecta al derecho constitucional, el Ujú. máximo intérprete, el supremo intérprete, el intérprete de cierre de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Pero claro, ¿cómo haces si tienes un Tribunal Constitucional que son básicamente esclavos, sumisos del Congreso? Ujú. Entonces ahí tienes que contradecir o ver la forma de
de contradecir al Tribunal Constitucional, porque veamos esta lógica. ¿Cómo el Tribunal Constitucional va a avalar la excarcelación de un delincuente, un asesino como Daniel Urresti, cuando Daniel Urresti ha perpetrado un crimen de lesa humanidad contra un periodista? O sea, eso no se puede permitir. Hugo Bustíos. Es una situación absolutamente aberrante. Y el Tribunal Constitucional dice que no ha valorado si el señor es inocente o culpable, pero cuestiona la condena impuesta porque considera que el delito ya prescribió. Pero lo cierto es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pero este es un Congreso justamente pro impunidad, pro mafia. Pero este tribunal les avala y les hace pasar todo. Entonces, una reforma importante, como tú dices, es un paquete de reformas porque hay que mejorar las condiciones bajo las cuales se da el Congreso y se da la labor legislativa. Yo propongo como un punto de partida la reforma constitucional contra la impunidad presidencial, congresal y de altos funcionarios, eliminando el antejuicio. ¿Qué cosa es el antejuicio? El antejuicio es esta suerte de prerrogativa o de, digamos, beneficio especial que tiene un alto funcionario, que puede ser presidente de la República, ministro de Estado, juez supremo, fiscal supremo, defensor del pueblo, magistrado del TC, de la JNJ, Contralor General de la República. Estos altos funcionarios, cuando cometen un delito, cuando están ejerciendo un cargo, hay un pequeño filtro. Por ejemplo, la Fiscalía puede investigar, hace su investigación, sus indagaciones, pero como un caso común y corriente no puede ir directamente ante el juez a presentar su acusación. Tiene que primero tocar la puerta del Congreso y se ve primero a nivel de subcomisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente, y luego pleno del Congreso, donde ahí eventualmente se decide. Pero ¿cuál es el problema? El Congreso prácticamente limpia de polvo y paja a sus aliados y destruye, ataca a sus adversarios. Entonces es por eso que hemos tenido casos en los que el señor Tomás Gálvez, la señora Patricia Benavides o Dina Boluarte han salido limpios, a pesar que hay serios cuestionamientos y que eran casos como por ejemplo el caso Rolex Gate. Era evidente que se descubrieron Rolex y que la señora no tenía forma de acreditarlos. Parecía un intercambio de favores con el señor Oscorima. Hay indicios suficientes como para darte a entender que podría haber un delito. Eso debió esclarecerse en un juicio. El Congreso no simplemente debió archivarlo. Ahí estamos hablando de impunidad, estamos hablando de blindaje. Si nosotros eliminamos el antejuicio, ¿cuál es el efecto inmediato? Que estos casos penales de altos funcionarios ya no pasan más por el Congreso. Igual se respeta la investidura porque un fiscal de la Nación o un fiscal supremo va a investigar y van a acusar ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que ve el caso en primera instancia. Pero ya no va a haber una valoración política. El problema es que el Congreso, la idea de que el Congreso sea como el filtro, era evitar que haya persecución política. Pero más bien, al pasar por el Congreso, esto se ha ido distorsionando, deformando, hasta llevar a un punto en que simplemente es como una manoseada política de un caso. Como te digo, a mi rival a la hoguera y a mi aliado lo blindo, lo protejo. Aquí no pasó nada, le tiro agua. De eso no se trata. Entonces, con ese primer punto de partida, tendríamos casos penales contra altos funcionarios que avanzarían más rápido. Porque, por ejemplo, mira tú lo que está pasando con esta señora Luciana León. Su caso por organización criminal se quedó ahí durmiendo el sueño de los justos y se ha perdido un montón de tiempo. Tuvieron que pasar recién 5 años después de que dejó el cargo para que ya la fiscalía se pueda encargar de eso. Si no hubieran dilaciones, las Pero pruebas sigue hubieran lento sido... ese caso, para variar. Igual que el de Susana Villarán también, que está ahí, ¿no? Que no avanza. Pero Claro, recuerda ella que el no de es Susana una Villarán no funcionaria es de alta alto nivel, funcionaria, ¿no? esto va por Ella otro no es lado. funcionaria de alto Claro. nivel, pero igual talento, Totalmente. De por ¿no? sí hay una lentitud muy grande en nuestro sistema judicial, pero que también va por el hecho de que hay casos complejos, no hay presupuesto, hay pocos fiscales, hay pocos jueces, entonces es todo un fenómeno. Es Claro. como un círculo vicioso. Por ejemplo, el Congreso se da presupuesto para bonos, para actualizar sus autos, pero no le da a la Fiscalía ni al Poder Judicial el presupuesto suficiente para que puedan, por ejemplo, tener más plazas de jueces titulares, más plazas de fiscales titulares para descargar, porque hay que descargar.
Necesitamos también eso para que hayan más asistentes fiscales, para que hayan más secretarios de sala, para que hayan Ujú, más notificadores judiciales, justamente como el Congreso muchas veces está involucrado en la mafia, está involucrado en la componente, en el delito, ellos ujú. mismos no quieren destinar el presupuesto a la fiscalía o el poder judicial porque no les conviene, porque es darle presupuesto a los que los están investigando. Entonces, como te digo, un punto de partida es ese. Por otro lado, yo sí considero que a nivel de fiscalía y a nivel de poder judicial, que ellos puedan, así como por ejemplo el Congreso, aprobar su propio presupuesto sin tener que pasar por filtros de Ejecutivo o Congreso, porque en el caso de la Fiscalía es un órgano constitucionalmente autónomo, que es como decir un poder, y el Poder Judicial es un poder también, es un poder del Estado autónomo. No deberían estar condicionados a lo que diga el MEF o a lo que diga el Congreso, porque así se va recortando el presupuesto y no terminan recibiendo el presupuesto que ellos necesitan justamente para que los casos avancen rápidos. Porque, por ejemplo, estimado César, muchos de estos casos no avanzan tan rápido porque requieren pericias, por ejemplo, pericias contables, que Ujú. así nomás no hay peritos, solo hay como unos 5, y para todos los casos que hay. Entonces, si quisiéramos que se avance más rápido, se requiere presupuesto. Necesitamos destinar a hacer un uso estratégico del presupuesto. El presupuesto público debe ser para darle servicios públicos de calidad al ciudadano. ¿Esto qué quiere decir? Salud, educación. Evidentemente, seguridad, hay que garantizar la seguridad de todos los peruanos y también, obviamente, justicia. Porque ¿cuál es la razón de que exista un Estado si los ciudadanos no reciben justicia, si no hay justicia en el territorio? Desde primero la gente tenemos muy consciente que tenemos que luchar para que haya justicia, tiene que cesar la impunidad, pero para eso tenemos que dibujar y combatir un sistema que actualmente favorece a los que están en el poder, favorece a los políticos de siempre, pero que invisibiliza a la gente y sus necesidades. Es por eso que Renzo, queremos llevar esta agenda legislativa. Y ajá, solo para mencionarte brevemente dos propuestas también adicionales, ¿no? Que es, dale, por dale. ejemplo, que la Comisión de Ética no sea una composición dentro del Congreso, sino sea gente de afuera. Porque como decían, o Torongo no come Torongo, entre ellos se blindan, ¿no? Ujú. Y por otro lado, también es el tema de ampliar las causales bajo las cuales se puede investigar y acusar a un presidente en ejercicio. Un presidente de la República, por lo que hemos visto, también debería poder ser investigado y acusado por delitos de corrupción, por lavado de activos y por organización criminal. No puede haber un blindaje de esa forma, porque las pruebas del delito en un periodo de 5 años pueden ser borradas o testigos pueden desaparecer o ser amedrentados. Hay que Ujú. luchar contra la impunidad y ese es nuestro compromiso en primero la gente con nuestra lideresa Marisol Prestige. Ujú. El Congreso ha modificado la ley, tengo entendido, de tal manera que le permite aprobar su presupuesto. No, casi sin límites, sí, y ya no necesita la opinión del ministro de Economía. Entonces, creo que ahí, no sé, habría que ver cómo ajustar de repente que tenga un porcentaje del presupuesto nacional de la República, no un porcentaje fijo, los otros poderes del Estado o algo así, porque, mira, del gobierno de Ollanta Humala era 480 millones el presupuesto del Congreso. Hoy en día estamos por los 1.800 y un poco más. Y, y por supuesto, el otro año, con estas dos cámaras y todo, y si no entra gente honesta, vamos, gente que realmente renuncia a los privilegios, porque los privilegios que están en el Congreso, estamos hablando bonos, vales de consumo, movilidad, seguridad, que bueno, está bien la seguridad, eh, otras gollerías más, celulares de última generación, cada vez que sale uno nuevo para todos, es para todos. Estamos hablando de, ¿cómo se llaman? Los viáticos, los otros derechos laborales que en realidad están inflados, ¿no? Entonces, y por supuesto, el seguro de salud premium privado. Entonces, mira, desde mi óptica personal, todo el personal que trabaja en el Estado, en todo el sector público, debería solo tener salud.
O sea, y si quiere tener su clínica, eso, para eso tiene su sueldo, su buen sueldo y paga. Y claro, tú no ves la parte económica, pero por ejemplo, varios economistas mencionan que los sueldos en el sector público son demasiado elevados en comparación con los sueldos del sector privado, ¿no? Algo que recuerdo en el gobierno de Toledo se decía, ¿no? Lo que se paga en el Estado es muy poco, ¿no? Y no somos competitivos, no podemos llamar a los mejores trabajadores, a los mejores profesionales para que trabajen acá en el sector público. Pero ahora se ha revertido la cosa y los que entran no son justamente los mejores profesionales, sino son corruptos, mafiosos, ¿no? Gente que se dedica a trolear, a actuar de trolls. Claro. Es sin duda una crisis de idoneidad. Justamente desde Primero la Gente proponemos profesionalizar el servicio civil para hacer que los Sí. mejores estén al servicio de todos los peruanos, porque es cierto, Ujú, inflan lo que son las remuneraciones en el Estado, adjudican contratos, convocan, ujú, por ejemplo, ¿no? Estas señoras que visitaban a Jería a la medianoche y salían pues con su ujú, contrato, estas locadoras de servicios. Entonces, estamos hablando de una clase política nefasta, que le ha ujú, dado la espalda a lo que necesita la población y peor aún, que no ha entrado a servir, sino a servirse, que ven al Estado como un botín para saquear, que si pueden llevarse la mesa con todo y pernos, se la llevan. Nuestra concepción de ver la política es una política obviamente diferente, ¿no? Una política al servicio de la gente. Por eso decimos, nuestro partido se llama Primero la Gente, porque ujú, somos de la gente, por la gente y para la gente. Y parte de eso es, como tú dices, hacer una limpieza en el Estado, una reingeniería, quienes merezcan estar ahí por sus ujú, credenciales, por sus conocimientos, por sus trayectorias, que estén. Pero aquellos que no ujú, dan la talla, que no están cumpliendo una labor adecuada, tienen que salir. El Estado no puede ser más una agencia de empleos del gobierno de turno. Eso ya tiene ujú, que parar, porque es una cuestión absolutamente descarada, porque ni siquiera estamos hablando de partidos políticos que tengan cuadros técnicos. Estamos ujú, hablando de partidos que no tienen cuadros y que simplemente jalan a sus adeptos, como tú dices, o para hacer trolls, o para hacer otro tipo de servicios, ¿no? ujú, Y no puede ser que el dinero de todos los peruanos se use en eso, ¿no? No puede ser que no tengamos a los mejores profesionales sirviendo a la población. Pero eso requiere, por un lado, voluntad política de cambiar las cosas, pero también, por otro lado, requiere estar acompañado de un equipo de gente honesta, que puede identificar quiénes son los que trabajan y quiénes no. ujú, Y eso es lo que tenemos en Primero la Gente. Tenemos personas que hemos tenido experiencia en el sector público y que justamente no nos hemos quedado en el sector público porque no hemos estado a gusto con lo que hemos visto. Yo, por ejemplo, yo trabajé, como te dije, en el Congreso, redacté la moción de vacancia de Pedro Castillo. El día en que en el Congreso de la República, en mayo del 2023, eligieron al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, un señor absolutamente mediocre, que claramente no creía en los derechos humanos y menos los iba a defender, que había sido abogado del delincuente Vladimir Cerrón, este señor que está prófugo de la justicia, ¿no? En ese momento en que yo vi cómo entre supuestas derechas y supuestas izquierdas transaban para llegar a los 87 ujú, votos, yo dije, yo aquí no tengo nada más que hacer. Y presenté mi renuncia, porque yo dije, este es el inicio del fin. Si se han puesto de acuerdo para esto, se van ujú, a poner de acuerdo para todo y van a destruir el país. Y ahí ujú, no tuvo que pasar mucho tiempo para que el tiempo me dé la razón, ¿no? ujú. Así es, sí, bueno, muy bien, Renzo, sigamos. A ver, el Perú es un país que no puede promover, o sea, no puede meterse a hacer empresa, ¿no? Sin embargo, tiene Petroperú. Ujú. Constitucionalmente, claro, eso está, ¿cómo se llama? Está, es legal. Pero yo te digo, no se podría, porque ahorita estamos viendo el problema del gas. Estamos viendo que en Medio Oriente hay un problema por el petróleo. Y claro, nuestro petróleo no es
no es muy bueno, es muy pesado. Entonces, tiene que pasar un proceso mayor para poderlo utilizar en los vehículos. Eh, ¿No sería mejor, o se podría, mejor dicho, cambiar a Petroperú por decir, por una empresa, generación de energías renovables no convencionales y convertir a Perú Petro, que es la que promociona el petróleo, en una empresa más bien que promueva el ingreso ¿cómo se llama?, de empresas que ofrezcan energías limpias para generar una independencia energética verdadera usando energías más limpias, ¿no? Que pueden ser, pues, la eólica, la solar, el hidrógeno verde, no sé. Entonces, no sé si en ese punto me podrías ayudar a tener más claridad. Claro, por supuesto. Te cuento que desde nuestro partido, primero la gente impulsa desde su plan de gobierno una transición, como tú bien dices, energética, para Ujú, diversificar la matriz del país y que se aprovechen justamente los recursos renovables. ujú. Hay que mantener temporalmente el rol de los hidrocarburos porque Claro. tenemos que garantizar que hay energía mientras Ujú, desarrollamos nuevas fuentes. Pero nuestra idea es que podamos expandir todo lo que es el panorama de energías renovables, la solar, la eólica, la biomasa, la geotermia, y también poder explorar nuevos vectores, como por ejemplo el hidrógeno verde. Hay que ujú, aprovechar que nuestro país, como tú bien dijiste, tiene un potencial inmenso en ujú, materia energética y que tenemos una conexión con puertos y con mercados internacionales. Es por eso que nosotros no vemos a Petroperú, digamos, como un pilar de nuestra estrategia o nuestro plan ujú. energético, porque simplemente Petroperú es un engranaje más dentro de una estrategia más amplia, donde lo que buscamos es la transición y la modernización energética. Nosotros nos queremos enfocar en eso, en diversificar fuentes y justamente como parte de nuestro régimen económico constitucional, el rol que tiene el Estado no es de un Estado empresario, sino es un Estado regulador o promotor de la economía. En ese sentido, por ejemplo, se pueden contemplar una exoneración tributaria temporal por un periodo de 2 años para Ujú, promover inversiones de capital nacional y extranjero del sector privado para que desarrollen esta industria de energías renovables en nuestro país, ya sea la solar, la eólica, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también, por ejemplo, incentivos tributarios, de repente a manera de bonos o algún tipo de fórmula en la que el Estado pueda ayudar a que estas industrias se repotencien. Y por supuesto que también esto tiene que ir acompañado de una legislación que ayude a destrabar, porque, estimado César, a veces la burocracia en nuestro país es ujú. tremenda. Hay muchísimas trabas a la formalización desde el plano tributario, el plano de los requisitos, pero también por el propio hecho de que los trámites son larguísimos. Entonces hay que simplificar los trámites, hay que dinamizar la economía y también hay que entender que es el momento de modernizar el Estado. Y parte de modernizar el Estado es ir a apostar por esa transición energética. Ujú. Ok. Bueno, Renzo, ya estamos por terminar. Te agradezco por haber aceptado la invitación. A ti por la invitación. Te invito a que te tomes unos minutos, 3, 5 minutos, te dirijas a tu público, eh, que les indiques por qué tienen que votar por ti, ¿no? Estamos por si acaso con Renzo Díaz, él es candidato a diputado con el número 29 por Lima, por el partido Primero la Gente. Adelante, Renzo. Muchas gracias, estimado César, por la oportunidad. Yo quiero dirigirme a todos ustedes que están en sus casas, que me están viendo y que están hartos de cómo se está conduciendo de nuestro país, que están hartos de esta política traicionera donde se ponen primero los intereses de otros versus el interés de nuestro país, de nuestra sociedad. Si tú quieres algo diferente,
No puedes apostar por los mismos de siempre. Estas personas que ya han prometido y no han cumplido, que han fallado y que han estafado, ya tuvieron su hora y es momento de dejarlos en el pasado. Este 12 de abril apuesta por caras nuevas, por gente que no te va a mentir, por partidos que no solo tienen ideas y promesas, sino que tenemos planes, que tenemos experiencia y sabemos cómo hacerlo, que escuchamos y priorizamos las necesidades de las personas. Piensa en que somos un equipo grande, de jóvenes profesionales, pero también de profesionales con una experiencia más amplia, de todas las visiones políticas, que tenemos como única bandera y consigna a nuestro país. Ese es el equipo de Primero la Gente que lidera Marisol Perestello. Yo soy un joven constitucionalista, soy el número 29 a la lista de diputados por Lima y yo no he perdido la esperanza en que nuestro país pueda seguir siendo grande, que pueda seguir siendo exitoso y que pueda haber igualdad, justicia y oportunidades para todos, que se respeten los derechos de las personas y que estén las condiciones aptas para que podamos desarrollarnos y que haya progreso. Yo no pierdo la esperanza en eso, pero no basta solo con tener esa esperanza. Tenemos que hacer y para hacer necesitamos tener poder, poder para transformar, poder para servir. Es por eso que yo te quiero pedir la confianza, que nos des tu voto, que nos ayudes a construir ese país en el que tú sueñas. Porque el futuro se puede construir si es que nos unimos. Porque podemos tener presente que la gente va primero. No olvides este 12 de abril, marca el símbolo de Primero la Gente y escribe el 29. Recuperemos el futuro que nos robaron todos estos políticos que están en el Congreso. Gracias. Gracias, Renzo. Solamente para aumentar la información, es el 29 a diputados, por si acaso, en la casilla de diputados. No vayan a poner en senador o algo así, no se vayan a confundir. Muy bien, Renzo, gracias por aceptar la invitación. Esperamos verte más adelante, conversar contigo. Por favor, no te vayas. Vamos a despedir el programa. Amigos, por favor, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales de Facebook, TikTok, X o Twitter, como prefieran decirlo. Y estén atentos a nuestros próximos invitados. Nos vemos.